Muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy, programa 20 del lunes 1 de octubre del 2018. Programa que vamos a dedicar a los trabajadores de la educación, ya que por si no lo sabes, hoy es el Día de los Trabajadores de la Educación y voy a saludar especialmente a Alejandra, a Catherine, a Marco, Verónica, de la Universidad de Antofagasta. Un fuerte abrazo para todos ellos y también para todos los que velan por la educación en cualquier parte del mundo. En fin, hoy tenemos un programa muy interesante, ya que te contaré un tema que es muy importante y que cuando partes en fotografía realmente no tienes ni idea que existe. ¿Y a qué me refiero? En este episodio te contaré acerca de la temperatura de color y el balance de blancos. ¿No te ha pasado o te pasó que no tienes o no tenías idea qué es el balance de blancos o para qué servía o para qué sirve? Bueno, en este programa lo vas a saber. Pero antes, como siempre, Zona Premium en miguelnunesfotografia.com, donde tendrás acceso a cursos en línea, los replays de los webinars exclusivos, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender cada vez más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. ¿Está genial? Pronto iniciaremos en la Zona Premium el siglo de cómo vender tus fotografías en Internet con los microstock. Y este mes iniciamos el curso de revelado en Adobe Lightroom. Suscríbete a la Zona Premium y aprenderás más fotografía. Y todo solo por aproximadamente 200 pesos diarios. Lo puedes encontrar en mi web, en www.miguelnunesfotografia.com, en la pestaña Zona Premium. Te dejaré el enlace en la descripción del capítulo. Pero ahora vamos con el tema de hoy, la temperatura de color. Como te comenté anteriormente, es posible que hayas oído hablar alguna vez de la temperatura de color, pero que aún no tengas claro lo que es. Pero antes de empezar a explicarte qué es la temperatura de color, me gustaría que hicieras un ejercicio mental y recuerdes alguna fotografía donde el color de la fotografía no era el que había en la realidad. Que la fotografía te salió con colores, por ejemplo, muy cálidos hacia los anaranjados o muy azulados, más fríos. ¿Te ha pasado? Bueno, esto lo podemos corregir fácilmente en nuestra cámara con el balance de blancos, que es otro término que probablemente lo hayas escuchado. Pero vamos por parte. ¿Qué es la temperatura de color? Podríamos definir la temperatura de color como cuando un color del espectro lumínico domina sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro. Pero esas son palabras muy técnicas, ¿pero qué quiere decir eso? Pues que la luz, ya sea natural o artificial, tiene una dominante de color que tiende hacia el rojo pasando por el amarillo y el naranja, o hacia el azul pasando por el blanco, ¿cierto? Esto hará que los tonos de nuestra fotografía se alteren y que el blanco no aparezca como un blanco puro, sino que tenderá a ser anaranjado o azulado. El color de la luz o la temperatura de color se mide en Kelvin, donde el color blanco o neutro se sitúa en los 5500 Kelvin, que equivaldría a la luz del mediodía, por ejemplo. La luz con temperatura menos de 5500 Kelvin se irá haciendo más amarillenta gradualmente hasta alcanzar los tonos anaranjados y finalmente rojizos. Por otra parte, la luz con temperatura mayor de 5500 Kelvin se irá haciendo más azulada gradualmente, desde un tono cian hasta un tono azul marino eléctrico. Así, un día nublado podría llegar fácilmente a los 10.000 Kelvin, en color, en temperatura, recuérdalo. Es decir, tendría una luz muy azulada, mientras que un atardecer bajaría hasta los 2.500 Kelvin, es decir, tendría una luz muy anaranjada. Te voy a dejar colgada en las historias de Instagram, en las historias destacadas del podcast, una imagen con varios ejemplos de su respectiva temperatura de color. Recuerda que mi Instagram es @miguelnunes_fotografía. Con la imagen te quedará mucho más claro lo que te estoy hablando. Además, cualquier consulta, escríbeme a contacto @miguelnunesfotografia.com o visita mi página web en miguelnunesfotografia.com. Y no olvides suscribirte al podcast para que no te lo pierdas todas las semanas. Bueno, pero volviendo al tema, y este balance de blancos, ¿cómo influye en esta mencionada temperatura de color? Mira, te explico. Nuestros ojos son capaces de compensar la temperatura de color que hay en la realidad, pero nuestra cámara normalmente no es capaz de hacerlo correctamente por sí sola. Por eso es muy importante,
decirle a nuestra cámara qué temperatura de color hay en el ambiente en el que estamos, ¿cierto? Y esto lo hacemos mediante el balance de blancos. Pero antes de empezar a modificar el balance de blancos, tu foto ya tiene que estar con la exposición correcta, con respecto a diafragma, a ISO y a obturación. Por cierto, en la zona premium está totalmente gratis el curso de iniciación en la fotografía para que logres una correcta exposición. Solo debes suscribirte en la zona premium para que tengas acceso al curso. Bueno, este balance de blancos o White Balance, WB, es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o simplemente nunca te has planteado su uso, recuerda que también hay un artículo acerca de los manuales de la cámara. Te lo puedo dejar también en la descripción de acá. Y con este programa también vas a entender muy bien cómo funciona. Así pues, el balance de blancos nos servirá para decirle a nuestra cámara qué temperatura de color hay en el ambiente, para que ella pueda establecer cuál es el color blanco y ajustar a partir de ahí el resto de los tonos de la fotografía. Y ya nos adentramos en el balance de blancos. El balance de blancos tiene distintos modos, que son el automático, el semiautomático o el manual. Todas las cámaras digitales te van a permitir indicarle por diferentes vías o maneras qué luz hay en el ambiente en el que te encuentras, para ajustar así el balance de blancos y equilibrar los colores de la toma. Podemos encontrar 4 modos de balances de blanco distintos. Vamos a empezar con el más básico y el que viene preconfigurada la cámara, que es el modo automático. El modo automático puede funcionar muy bien en ciertas situaciones con una luz bastante neutra, pero no es muy preciso cuando tienes una iluminación diferente. Por ejemplo, que tenga un tono más azulado o rojizo, por ejemplo, en los atardeceres. Por eso es el modo menos recomendable de todos, ya que no nos ofrece buenos resultados en la mayoría de las ocasiones. Eso normalmente en la configuración aparece con una A, o dice Auto, o dice AWB, ¿cierto? De Auto White Balance. ¿Ya? El segundo modo son los semiautomáticos o los presets que vienen, con los iconos. En todas las cámaras vamos a encontrar también los modos semiautomáticos o los presets. Estos modos configurarán el balance de blanco para ciertos ambientes específicos y que están estandarizados. Así pues, nosotros le podremos indicar a la cámara en cuál ambiente nos encontramos y ella va a compensar la luz, los colores de la luz en base a ese preset. Cada cámara te va a ofrecer unos balances diferentes, pero normalmente podemos encontrar varios y se nombran como tungsteno o incandescente, fluorescente, sol, sombra, nublado, flash. Estos modos suelen funcionar bastante bien, salvo en situaciones poco comunes, o también funcionan bien en el caso que queramos engañar a nuestra cámara, como veremos más adelante. Después está el tercer modo, que es el personalizado. Muchas cámaras nos van a ofrecer la opción de indicarles manualmente qué luz, qué temperatura de color hay en el ambiente, con el balance de blancos personalizado. Para ello deberemos hacer una foto sobre una superficie blanca o de color gris neutro que se encuentre en el lugar, como una pared, por ejemplo, una carpeta o algún mueble. Además también existen las llamadas cartas de grises. No sé si las conoces, pero si no, más adelante me puedes escribir para que hagamos un podcast o un artículo acerca de las cartas de grises. Con estas cartas de grises contaremos en cualquier momento de una superficie blanca, un gris neutro y un negro. Esas tres, normalmente las cartas de grises vienen en esos 3 colores: blanca, gris neutro y negro. Después de realizar la foto a esta superficie, ¿cierto?, la cámara establecerá ese color como blanco o también puede ser como gris puro y ajustará el resto de los colores de la fotografía en base a ese tono. Y el quinto es cuando ya tú mueves el balance de blanco o la temperatura del color en Kelvin, ya que hay algunas cámaras que también van a ofrecer esta opción, ¿cierto?, que consiste en indicarles qué Kelvin hay en el ambiente, para compensar esa temperatura de color y ajustar todos los tonos de la toma. Es por esto que la escala de Kelvin funciona al revés. ¿A qué se refiere que funciona al revés? Que es como la escala que hemos visto, es decir, la cámara no va a disparar a ese número Kelvin, sino que intentará equilibrar los colores que habría en un ambiente con esa temperatura de color. Por eso este modo nos servirá para engañar a la cámara, si queremos conseguir, por ejemplo, balances que no sean neutros.
Como te comentaba hace un momento, con el balance manual vamos a poder engañar a nuestra cámara para conseguir balances que no sean neutros, es decir, para conseguir que nuestra fotografía cambie a tonos anaranjados, tonos cálidos o a tonos azulados. Te voy a dejar colgada una imagen de cómo podemos cambiar eso. ¿Que por qué queremos hacer un balance mal hecho, se puede decir? Pues es muy fácil o muy sencillo explicar, porque no siempre un balance de blancos correcto va a ser más atractivo, de la misma manera que no siempre un balance de blancos no neutro va a ser incorrecto. En situaciones específicas nos va a interesar que nuestra foto tenga una dominante de color. Por ejemplo, en un atardecer va a ser mucho más atractivo que nuestra fotografía tenga tonos anaranjados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dará mucho más fuerza a ese atardecer. Al igual que en una foto nocturna, con un cielo estrellado, puede ser mucho más interesante que predominen los tonos más azulados. Así pues, estableciendo en el balance manual la temperatura en Kelvin, podremos manejar nuestro antojo el balance para conseguir cambiar esa fotografía al tono que más nos interese. Recuerda que en este caso, como la cámara intentará compensar la temperatura que le indiquemos a tabla de Kelvin, funciona al revés. Para conseguir, por ejemplo, una fotografía azulada, debemos indicar un número Kelvin bajo, por ejemplo, 2000 Kelvin o 3300 Kelvin. Mientras que para conseguir una fotografía anaranjada, ¿cierto?, con tonos anaranjados, deberemos indicar un número Kelvin alto, por ejemplo, 7000. Esto también lo podemos hacer con los presets. Por ejemplo, poniendo tungsteno logramos cielos azules y poniendo sombra o nublado podemos virar y cambiar la foto a colores anaranjados. Te voy a dejar un ejemplo muy claro para que tú lo practiques y veas cómo se hace. Finalmente, también es importante remarcar que podemos cambiar el balance de blancos en la edición digital, ¿cierto? En programas como Photoshop o Lightroom. Pese a que siempre es recomendable para mí hacer la fotografía con todos los parámetros establecidos correctamente, es posible que alguna vez hayas olvidado configurar el balance, ¿cierto? Pasa muchas veces, o por la rapidez de la toma, o por eso mismo lo configuraste mal, o simplemente no te diste cuenta, y después de que la fotografía podrías hacerla más atractiva cambiándola a un tono más cálido o a un frío. Pero para eso contamos con la edición digital. Y ahí lo recomendable siempre es disparar en RAW. Y recuerda que tenemos un artículo especial de disparar en RAW o JPG. ¿Cuál es la diferencia? JPG versus RAW. Que también te dejaré el enlace en la descripción del capítulo. Un ejercicio que te lo dejaré. Voy a dejar colgadas las imágenes. Una foto, una lámpara o luz blanca. Coloca una luz blanca y cambia. Sácala en automático primero, la luz normalmente, o 5500 Kelvin o sol en los presets. Y la luz te va a aparecer blanca. Después cambia a tungsteno o incandescente y después hace una fotografía en sombra o nublado y ve qué sucede. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Gracias a todos como siempre por las 5 estrellas en iTunes, valorarme también en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña y suscríbete en la zona premium, que recuerda que este mes comenzamos con el curso de revelado en Lightroom. Además, darte las gracias, ya que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!